Hola a todos. En este video voy a desarrollar la unidad 2 del programa de bioestadística que tiene como contenidos nociones básicas de estadística en ciencias de la salud. Esta unidad corresponde al programa de bioestadística de la carrera de licenciatura en enfermería, que está en tercer año y que corresponde al plan anterior, al plan de 1994. Y los mismos contenidos son parte de la unidad número 3 de la cátedra de epidemiología, que corresponde al plan nuevo de enfermería y que está en segundo año. Yo voy a preparar el video, o sea, les preparé el video, desarrollando algunos conceptos que luego lo vamos a, por supuesto, aplicar en algunos ejercicios. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es que la estadística es una parte de la matemática que se encarga de recopilar, organizar, presentar y analizar datos para poder hacer una interpretación. Nosotros cuando hablamos de estadística decimos, vemos por ejemplo ahora con esta pandemia, vemos que todos los días, a eso de las 9 de la noche, hay como una serie de estadísticas que nos dicen cuántos casos nuevos hay, cuántos muertos hubo, qué porcentaje de esos datos de esos casos corresponden a casos importados, otros de circulación comunitaria. Bien, esas cifras, así como yo las veo, no son estadísticas. Uno, hablando mal y pronto, le dice estadísticas a ese conjunto de números, pero en realidad ese es el resultado de hacer un proceso estadístico. Para que a mí me digan cuántos casos de coronavirus hubo hoy, alguien tuvo que recoger esos datos. Alguien tuvo que ordenar por provincias. Alguien tuvo que ordenar por edades, porque decían, en los noticieros dicen no solo los casos, sino también las edades de las personas que han fallecido. Incluso últimamente están diciendo cuál es la edad promedio de los infectados, que era 44. Y como síntesis de todo esto, alguien tuvo que, como les decía, recopilar los datos, organizarlos y presentarlos. ¿Sí? Presentarlos en una tabla, en un gráfico, para que alguien lo pueda analizar y de esa manera tomar decisiones. Uno dice, por ejemplo, un análisis puede ser, bueno, a ver cuál es la edad promedio o cuál es el rango de edad en el que se producen las defunciones. Entonces uno puede tomar la decisión y decir, bueno, estas son las edades más vulnerables. ¿Sí? Si por ejemplo hay muchas muertes de niños, y seguramente vamos a atacar y vamos a cuidar más a los niños que a los ancianos, si es que los datos nos hubiesen dado esa información. Así que la estadística es todo ese proceso, es la recopilación, organización, presentación y análisis de los datos con el objetivo de interpretar, ¿sí? Y luego, por supuesto, tomar una decisión. En ese sentido, nosotros, para hablar del primer paso de la estadística, que es la recopilación, siempre definimos primero una población. ¿Cuál es la población objeto de estudio? Bueno, la población es ese conjunto de individuos a los cuales va destinado mi interés. Digamos, el conjunto puede ser individuos, animales, objetos, son objeto de mi interés, es decir, mi estudio estadístico va a estar dirigido a ellos. Ejemplo, quiero hacer un estudio para conocer cuáles son los síntomas más frecuentes de las madres o de las mujeres embarazadas de la ciudad de Formosa. Bien, en esa simple pregunta, la población ya está definida. Mujeres embarazadas de la provincia de Formosa. En este caso la población yo no la puedo listar porque en definitiva yo no sé cuál es la lista, no tengo una lista de mujeres embarazadas, ¿sí? Pero hipotéticamente yo puedo definir población son todas las mujeres embarazadas de la provincia de Formosa. Bueno, normalmente una población es enorme
Y si yo la quiero estudiar en su totalidad, me va a llevar mucho tiempo, mucho dinero o directamente va a ser imposible. Y entonces tomamos una parte de esa población que se llama muestra. Una muestra es una parte de la población, pero no es cualquier parte, es una parte representativa. Si por ejemplo mi población está formada por todas las mujeres embarazadas de la provincia de Formosa, una muestra no podría ser 500 mujeres embarazadas de entre 17 y 20 años, porque estoy seleccionando un grupo de mujeres que no representa al total de mujeres embarazadas. Hay mujeres embarazadas de 30 años, de 35, de 28, de 29, de 40. Entonces, si yo tomo un conjunto de 500 mujeres prácticamente adolescentes, no estoy representando con ese conjunto al resto. Entonces, la muestra, para que sea representativa, tiene que ser aleatoria, tiene que ser al azar. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, no se puede elegir al azar, ¿sí? Porque no tengo una lista de la población. Pero un requisito para que una muestra sea representativa es que sea aleatoria. Esto significa que cada individuo tiene que tener la misma probabilidad de ser elegido en esa muestra. Por ejemplo, si yo defino a la población estudiantes de la Universidad Nacional de Formosa, ustedes como tercer año o como segundo año en el caso de epidemiología, no pueden ser una muestra representativa. Porque por más que sean 300 personas, que es un número bastante grande, no están representando a la universidad. Son una muestra representativa de una carrera que está en una facultad y quizás representen a toda la carrera de enfermería. Sí, perfecto. Pero en la universidad hay carreras de enfermería, de bromatología, de ingeniería civil, de profesorados. O sea que la muestra debería representar a todas esas características que están presentes en la población. ¿Se entiende? Por eso es importante decir que una muestra es representativa. Y es todo un tema tomar una muestra, porque hay toda una parte de la estadística que se dedica a hacer muestreo. Cada técnica de muestreo, que lo vamos a ver también nosotros, responde a una situación problemática en particular. Bien, independientemente de cuál sea el método de muestreo que utilice, imaginemos que ya tengo la muestra. Esa muestra está formada por individuos, que como ya les dije, pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser escuelas, pueden ser animales, árboles. Y cada una de esas personas, cada uno de esos árboles, se llama unidad de análisis. También se llama unidad de observación, unidad estadística, ¿sí? Y sobre esa unidad de análisis yo voy a medir o voy a observar variables, es decir, voy a observar características que varían de una unidad a otra. Por ejemplo, si hablamos de personas, la variable edad es una característica que varía de una persona a otra, ¿sí? Uno tiene 17, el otro tiene 29. La variable sexo, bueno, es variable también porque varía el sexo de una persona a otra. Es decir, que una variable es aquella característica que puede variar de una unidad de análisis en otra, ¿sí? Y es importante saber que estas variables van a tener una clasificación según, bueno, ciertos criterios que vamos a ver. Entonces, esquemáticamente, imaginemos una población. Yo acá puse personas, pero recuerden, pueden ser objetos. Y de esa población tomo una parte representativa a la que le llamo muestra. Ahí están los nombres. Y esa muestra está formada por individuos que son las unidades de observación. Bien, vamos a ver entonces que cada individuo tiene características. De ahora en más, esas características se llaman variables. Y las variables pueden ser cualitativas y pueden ser cuantitativas. Cualitativa es una variable que se expresa con una cualidad. Sexo, religión, estado civil, ¿sí? Cuantitativa es la que
se expresa con un número. Edad, peso, talla, cantidad de hijos, cantidad de hermanos, cantidad de vacunas, cantidad de materias aprobadas, índice de masa corporal, nivel de colesterol en sangre. Y a su vez, esas cuantitativas pueden ser discretas y continuas según la forma en que se miden. Si yo les pregunto a ustedes cuántas materias aprobadas tenés, a uno de ustedes le pregunta cuántas materias aprobadas tenés, va a recordar o va a mirar su libreta universitaria y va a contar, va a decir tengo 1, 2, 3, 4, 5, 14 materias aprobadas. Bueno, cuando la variable numérica o cuantitativa surge por conteo, la variable es discreta, es decir, es cuantitativa discreta. En cambio, si yo les digo, a ver, ¿cuánto pesas? Ustedes tienen que ir a la balanza. Si les digo cuánto mide tu cintura, tienen que tomar una cinta métrica y medirse la cintura. ¿Cuánto tenés de colesterol? Tienen que ir al laboratorio y hacerse un análisis de sangre y ahí los del laboratorio tienen que hacer una medición del nivel de colesterol. Y en ese caso, las variables que surgen por medición se llaman variables cuantitativas continuas. Para simplificar un poco, las discretas son siempre números enteros y las continuas pueden ser expresadas con números decimales. Cuidado, pueden ser expresadas con números decimales. La edad es un ejemplo de variable continua, porque uno cuando habla de edad nunca usa números enteros. Siempre usa números enteros, pero no tiene por qué ser así. O sea, uno tiene 20 años en un solo instante de su vida, después podemos decir tengo 20,1 años, 20,12, 20,99, ¿entienden? Entonces la edad es una variable continua. ¿Por qué? Porque expresa el tiempo de vida y el tiempo se mide, no se cuenta. Así que bueno, además de clasificar a las variables según la forma en que se expresa y según también la forma en que se mide, vamos a ver que tenemos distintas escalas de medición. La escala nominal y la escala ordinal son escalas que están destinadas a variables cualitativas. Y voy a mencionar dos ejemplos. La variable religión me permite diferenciar una persona de otra según la religión que tiene. Una persona puede ser católica, puede ser protestante, puede ser musulmán, ¿sí? Entonces, solamente puedo hablar ahí de diferencias o igualdades. O sea, dos personas tienen igual religión o distinta religión, pero en ningún momento puedo establecer ningún tipo de orden. Entonces, cuando la variable me permite ordenar a las personas por jerarquía, entonces estamos hablando de un tipo de escala ordinal. Por ejemplo, cargo en la cátedra. Ustedes saben que una cátedra está formada por el titular, el adjunto, el jefe de trabajos prácticos, los auxiliares, auxiliar de primera, auxiliar de segunda. Bueno, la variable cargo en una cátedra es una variable cualitativa, al igual que la variable religión. Pero, como la variable cargo, además de diferenciar el titular del adjunto, los puede ordenar y puedo fácilmente decir la categoría titular es superior a la de adjunto y esta a su vez es superior a la de JTP. Uno, por ejemplo, por el sueldo, pero más allá de esto hay una jerarquía. Entonces, las variables según la escala de medición pueden ser nominales u ordinales. Y para las variables cuantitativas tenemos dos escalas que son intervalar y de razón. La diferencia radica en el cero. ¿Qué significa el cero? Significa ausencia de aquello que se mide. Si yo digo, tengo 0 pesos y bueno, no tengo dinero. En cambio, si yo digo, hace 0 grados de temperatura, no es que no hay temperatura. Es simplemente un nivel de temperatura determinado. Bueno, cuando el cero es real, como 0 kilogramos, 0 metros, 0 pesos, estamos hablando de una escala de razón. Pero si el cero es convencional, como por ejemplo en el caso de la temperatura, estamos hablando de un cero ficticio, porque ese cero no representa ausencia de temperatura. Entonces, en ese caso, vamos a decir que la variable cuantitativa tiene escala intervalar, ¿sí? Bien,
Hasta acá entonces esta primera etapa. Sigamos con la segunda en el otro video.